Hola muchachos, soy el profesor Marcos Silva, profesor de matemática, y estaba mirando justamente, revisando lo último que habíamos hecho. En cuanto a lo que son los múltiplos y los divisores, habíamos revisado algunas cosas, pero parece que alcanzamos, no llegamos a la clase 3. No sé si llegamos a la clase 3. Bueno, eh, hablamos de múltiplos, factores de múltiplos en esa clase. Voy a poner ligerito a la pizarra para que ustedes lo puedan ver. Voy a dar vuelta de inmediato. Ya. Eso es lo que estábamos haciendo nosotros. Voy a poner mi micrófono para acá. Lo tengo por el otro lado. Ya. Ahí. Ya muchachos. Aquí vamos a empezar. Por ahí está la mamá de la Yanita, me está hablando. Quería saber cómo entrar. Ya estamos dentro. Bueno, creo que habíamos llegado, solamente habíamos hablado de la clase número 2. Voy a ver si lo puedo poner acá. Para hacer un resumen de lo que es la clase número 2, hablamos de... no, esto no. Ya, clase 3. Empezamos a hacer un resumen de la clase número 3. Y en resumen, teníamos que calcular un múltiplo. Los múltiplos, que llegamos al acuerdo que los múltiplos no eran más que la tabla de multiplicar de un número o una secuencia numérica, en donde yo podía ir, digamos, poniendo los números de acuerdo a una multiplicación dada, digámoslo así. Entonces tenía 6 por 1 es 6, 6 por 2 12, 6 por 18, 6 por 4 24, y así. Todo, de 6 en 6 formaba eh, la tabla del 6, digámoslo así. Y por supuesto también tenemos la tabla del 4, el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, el 24, y así. Eh, Ahí hablamos de los múltiplos, ¿cierto? También lo pusimos en una recta numérica, en donde pudimos ver que era una secuencia numérica nada más, un múltiplo y un divisor. También hablamos de... ya, esperen un poquito que aquí tengo a la señora Yanna. Me disculpan por favor un segundito. Le voy a pedir que se meta. Ya. Eh, entonces nos fuimos al texto escolar, en donde hablábamos justamente de los múltiplos y de los divisores y de todo lo que correspondía a esta clase. Y también hablamos de los factores. En el fondo, ¿qué eran los factores, muchachos? Los factores eran de un número natural, corresponden a uno o más pares de números, que al multiplicarse entre sí, el resultado, digámoslo así, es el número del número inicial. ¿Me explico? Los divisores del número natural son aquellos números naturales que dividen en forma exacta. Es lo mismo, cualquiera de los dos son lo mismo. Ejemplo, tengo el ejemplo del 30. El 30 se da por la multiplicación de 1 por 30. También se da por la multiplicación de 2 por 15. Y se da por la multiplicación de 3 por 10 y también de 5 por 6. Por lo tanto, los factores de 30 son el 1, el 30, el 3 y el 10, el 2 y el 15 y el 5 y el 6. Si yo el 30, por ejemplo, lo divido en forma exacta por cualquiera de estos factores, el resultado siempre me va a dar un par de números, me explico. Por ejemplo, si tengo el 30 y lo quiero dividir, ¿cuál era el número? El 1, el 30, el 2, el 15, el 3, el 10, el 5 y el 6. Ya. Si yo el 30, si yo el 30 lo divido por 1, por ejemplo, me va a dar 30.
Ahí ya tengo saldado este dígito. Y no me sobra nada. Si yo el 30 lo divido en 30, me va a dar 1. Eso quiere decir que también tengo saldado ambos números. Si yo el 30 lo divido en 2, la mitad de 30 es 15. ¿Ya? Por lo tanto, el 30 dividido en 2 es 15. Y no me sobra nada. No hay resto. No me sobra nada. Porque si yo multiplico 15 por 2 me va a dar 30. Entonces, ahí tengo saldado ese número. Si yo lo hago al revés, si yo el 30 lo divido en 15, me va a dar 2. Si yo el 30 lo divido en 15 partes, me va a dar 2. Lo voy a explicar ahora con la guía. Ahí está saldado ese número. Si yo este lo divido en 3, me va a dar 10. Y si lo divido en 10, me va a dar 3. Increíble. Si este yo lo divido en 5, me va a dar 6. Y si lo divido en 6, me va a dar 5. Y todo esto aparece en las tablas de multiplicar. Ojo, los factores y los divisores, o digamos los factores y divisores de 30, si usted se fija y lo ordeno en forma ascendente, por ejemplo, los factores de 30 sería el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 15, el 10, el 15 y por supuesto el 30. Voy a escribir de nuevo para que lo vea. Entonces tengo los factores de 30. Sería el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 10, el 15 y el 30. Si usted se fija, todos los factores de 30 son iguales a 30 o menores que 30. Cuando hablamos de factores y divisores. Ojo con eso, muy importante. Ahora lo vamos a explicar en forma gráfica. Lo explico en forma gráfica. Por ejemplo, si yo el 1 lo multiplico 30 veces, me va a dar 30. Si yo el 2, es decir, dos columnas, hago dos columnas de 15, en total voy a tener 30 cubitos. Si yo hago 3 columnas o 3 filas de 10 cubos, en total voy a tener 30. Si yo hago 5 filas de 6 cubos, igual voy a tener 30 cubos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo puedo determinar un factor de un número dividiendo algún número en forma exacta. Ojo, para poder iniciar, siempre tienes que iniciar por 1, por 2, por 3, en orden, ¿ya? Y también por las tablas de multiplicar, digámoslo así, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer aquí el más difícil. El más difícil aquí es el 80. Vamos a ver. Vamos a hacer el 80. 80. Vamos a encontrar los factores de 80. ¿Ya? Voy a tratar de alejarlo un poquito para que se vea.
Entonces, yo tengo que poner aquí yo voy a poner aquí, digamos, una multiplicación. ¿Qué número multiplicado por 80 me da 80? El 1 multiplicado por el 80, ¿cierto? El 1 multiplicado por el 80 me da 80. Entonces ya tengo el 1 y tengo el 80. Después los vamos a ordenar. ¿Ok? Ya. Si yo tengo el 2, ¿qué número multiplicado por 2 me da 80? El 40. Vayan respondiendo, chiquillos. No sé si están respondiendo, no me llega ninguna notificación. ¿Ya? El 80. O sea, el 40, perdón. Entonces, si yo multiplico 2 por 40, me da 80. Entonces tengo el 2 y tengo el 40. Sigo. ¿Me servirá el 3? ¿Existirá algún número que multiplicado por 3 me dé 80? No, ¿cierto? Si yo multiplico el 3 por 27 me da 81. Por lo tanto, no me sirve el 3. ¿El 4? ¿Existirá algún número que multiplicado por 4 me dé 80? Sí. El 20. Si yo multiplico 20 por 4 o 4 por 20, también me da 80. ¿El 5 me servirá? Sí, porque si yo cuento de 5 en 5, llego al 80, por supuesto. Primero porque el 80 termina en 0, sería múltiplo de 5. ¿Cierto? 5, 10, 15, 20. El 10, el 20, el 30, 40, todos son múltiplos de 5, por si no se han dado cuenta. Si 5 por 8 es 40, que es la mitad de 80, 5 veces 16 también me va a dar 80. Por lo tanto, sigo sumando. Aquí le meto... me faltó el 4, el 20, y ya tengo el 5 y tengo el 16. ¿Puedo seguir? Por supuesto. El más emblemático de todos. Primero, ¿el 6 me sirve? ¿Algún número que multiplicado por 6 que me dé 80? No, ¿cierto? Porque si yo multiplico 6 por 13 me da 78. Y 6 por 14 me daría 84, así que no me sirve. Y el 7, 7 por 11, 77, 7 por 12, 84, tampoco me sirve. ¿Cierto? Ya. Entonces sería el 8. ¿Qué número multiplicado por 8 me da 80? El 10, po. Era fácil. 80. Lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá abajito, ¿ya? Voy a poner acá abajito. Entonces tengo el 8 y el 10. ¿Existirá otro número que multiplicado por 8 me dé 80? Sí, pero aquí ya se empieza a repetir porque me dice que el 9 no me sirve. 9 por 9 me da 81, entonces no me sirve el 9. Pero me sirve el 10 y ya sé que 10 por 8 es 80. Pero estos factores se repiten aquí, son los mismos factores. Entonces ya cuando se empiezan a repetir es que ya terminé. Entonces, si voy a ordenar ahora los factores de 80. Te lo voy a dejar ahí para que lo veas. Lo ordeno de menor a mayor. 80 entonces, los factores de 80 serían el 1, el 2, lo voy a ir anotando, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20,
40. Y por supuesto, el 80. Si te fijas, ocurren dos cosas aquí. El 40 que está acá es la mitad del 80. Entonces yo cuando llego a la mitad de los factores, cuando llego a la mitad de los divisores o factores, ya me salto al final. 40, 80. Delante nos ocurrió lo mismo con el 30. Llegamos al 15 y del 15 nos saltamos al 30. Eso es una buena observación para que lo vayan viendo. Les voy a dejar un poquito más el tablero ahí para que lo vean. Y lo puedan copiar en su cuaderno, no sé, para que lo empiecen a revisar. Bien. Excelente. Lo mismo tienes que hacer con el 45, el 80, el 12, el 18 y el 42. Lo puedes hacer mediante multiplicación, tal como lo hicimos nosotros ahora, ¿cierto? Y también lo puedes hacer, mira, te dio el 45, ahí está el 45. Y también lo puedes hacer como lo acabamos de hacer nosotros en ese sentido. Aquí, por ejemplo, indica cuáles son los números que dividen el 20 en forma exacta. ¿El 1 divide el 20 en forma exacta? Sí, por supuesto. ¿El 2? Sí. ¿El 4? Ya sé que 2 por 10 es 20 y 1 por 20 es 10. El 4, ¿qué número multiplicado por 4 me da 20? El 5. ¿Y qué número multiplicado por 5 me da 20? El 4. El 6 multiplicado por qué número me da 20? Por ninguno. Exacto. Entonces, el 6 no me sirve. Y bueno, ahí ustedes van rellenando, por ejemplo, los números que multiplicamos entre sí dan 42, etcétera, etcétera, etcétera. El dueño de una veterinaria donó a la comunidad una bolsa de 180 kilos de alimento para un grupo de perros callejeros. Aquí debieran haber 180 cuadritos. Y te pregunta, ¿se podrán armar bolsas de 30 kilos? ¿Por qué? ¿Y de 20 se podrán armar? Y aquí está el texto escolar, en donde sale exactamente lo mismo. Voy rápidamente a la clase 5 porque parece que me estoy extendiendo mucho. Resolviendo múltiples divisores, remarca en cada caso las multiplicaciones que tengan como producto el número propuesto. Entonces, ¿cuál de estas multiplicaciones que están acá, esas que están ahí, me dan 132? Eso es lo que tienes que buscar. ¿Ya? ¿Y cuál de las que está ahí me da 343? El número puesto. Bueno. Bien. Y bueno, esto ya creo que lo habíamos hablado en clase. El tren A se detiene cada 15 kilómetros y el tren B se divide a 30. Considera que ambos parten de la misma estación y responde. Tienes que marcar de color rojo en qué estaciones coinciden. Primero, marca de color rojo el lugar donde se detiene el tren A y con azul donde se detiene el tren B. Y luego responde las preguntas donde se, digamos, coinciden los dos trenes. Los alumnos del sector A tienen 36 estudiantes, la profesora pide que formen 6 equipos de 6 estudiantes. ¿Existen otras posibilidades de integrantes? Aparte que sean 6 equipos de 6 estudiantes, podrán ser, ponte tú, no sé, equipos de 4 o equipos de 5. ¿De cuántos estudiantes tendrían que ser esos equipos? Y luego
Eh, de nuevo, la misma actividad. Cuanto al tema de bicicleta ahora, en una ciudad los domingos se realiza una llamada ciclovía recreo o ciclo recreo vía, la que consiste en cerrar algunas calles para que puedan transitar por ellas niños y adultos en bicicleta, etcétera, etcétera. En esta actividad cultural recibe una donación de 120 bicicletas que fueron ordenadas en 20 filas de 6. Se pueden ordenar de distintas formas. ¿Por qué existe solamente esa forma de ordenar? Eso es lo que tienes que responder tú. Y por último la guía número 6, ya para ir cerrando la clase. Aquí hablamos de números primos y números compuestos. Tienes que escribir primero los múltiplos de 3 y los múltiplos de 7. ¿Ya? Luego vas a ir a la página 24 del texto escolar, que, déjame, lo tienes tú, se lo mandé a la profesora Olieta y ahora le mandé el cuaderno de ejercicio. Voy a abrir el texto de sexto. ¿Dónde está el texto escolar? Texto escolar. Ahí está. Ya. Página 24. Te recuerdo que tienes todas estas actividades, muchachos, en PDF, han sido enviadas a través del WhatsApp. Si tienes alguna cosa que no entienda o algo así, pregunta nomás, no hay problema. Acá está, página 22. 24 decía, perdón, aquí está. Aquí es donde ya tenemos que empezar a buscar lo que son números primos y números compuestos. Te voy a dar la siguiente actividad. Tienes que pensar en esta característica de un número. Un número primo es un número que es mayor que 1 y que solo tiene dos divisores, que son el 1 y el propio número. Por ejemplo, el 3. El 3 yo lo puedo dividir por 1 y por 3. Ya. Vamos a tratar de trabajarlo así. Por ejemplo, hace una tabla de estas mismas, pero hasta el 100. Por acá tenía una tablita que me podía servir. Voy a ir a matemática, sexto. Aquí tengo una aquí, allá. Esto lo había sacado, parece yo. Se lo voy a dejar, pero bueno, no alcanzamos. 50. Ya. Ya, por ejemplo, números primos y compuestos. En una tabla así, esta va a ser tu tarea principal. Vas a poner todos todos los primeros números que yo te diga, los vas a escribir con lápiz, los vas a encerrar en un círculo rojo. Y vas a pintar todos los números que sean múltiplos, por ejemplo, de 2. Pero ¿cuál es la característica? O sea, ¿cuál es la tarea? Que si, por ejemplo, tienes que pintar, por ejemplo, el 4 es múltiplo de 2, porque si voy de 2 en 2, voy a marcar el 4. El 4 ya no me sirve, entonces no lo puedes encerrar en rojo. Entonces, el 2 te sirve, pero el 4 no. Entonces lo pintas de color negro. El 4, el 6, el 8, el 10 y así. Vas pintando todo lo que son múltiplos. El 3 no está pintado negro, por lo tanto este lo pinto rojo. O lo encierro en un círculo rojo, ambos números, el 3. Y me vas a pintar todos los múltiplos de 3. El 3, el 6, el 9, etcétera, etcétera. De color negro, hasta que
lo vas a hacer hasta el 50. ¿Ya? Si no lo entienden, me lo preguntas. Y de ahí, en la próxima clase, te voy a explicar qué es lo que ocurre con los números primos y cuáles son sus características, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, muchachos, que tengan una linda semana. Vamos a tener clases lo más seguro esta semana de nuevo. Voy a replantear el tema de las clases porque necesito que estén conectados. Tengo 5 personas conectadas, muy poco. El curso no está respondiendo. Y eso no habla muy bien de ustedes siendo un gran curso, muchachos. ¿Ya? Así que les dejo un saludo, cuídense mucho. Y nos estamos viendo... muy luego, digamos ya, ojalá que sea esta semana, ¿ya? Así que estén muy bien, niños, y nos vemos ya esta semana, espero. Linda semana, a trabajar, ¿eh? A trabajar.